Un cordial saludo, compañeros. Y en esta ocasión procedemos a elaborar el presente video, donde estaremos abordando a mayor detalle la explicación sobre el tema sociedades en nombre colectivo o sociedades colectivas dentro del curso de Derecho Mercantil a cargo de la licenciada Carolina Lucero Morán. Mi nombre es Onides Lemuelatín Morazán y a continuación procederé a brindar la explicación del tema. Como primer objetivo tenemos lo que sería el contexto de conocer la definición y la naturaleza jurídica según el Código de Comercio de El Salvador referente a las sociedades sin nombre colectivo o sociedades colectivas. Acá tenemos un pequeño concepto donde dice una sociedad es un nombre colectivo, es una forma de organización mercantil en la que dos o más personas se asocian bajo una razón social, comprometiéndose a responder ilimitada y solidariamente sobre las obligaciones. Acá es muy importante indicar que en este establecimiento podremos indicar una definición sencilla, por decirlo así. Si la sociedad tiene deudas, los socios deben pagarlas incluso con sus bienes personales. Acá es donde se enfatiza el porqué la formalidad de este tipo de sociedades. Un ejemplo muy paradigmático podría decir, dos amigos fundan una empresa, ejemplo, García y López. Si la tienda no paga a proveedores, ambos van a corresponder a pagar estos compromisos o deudas con sus bienes para poder solventar así las obligaciones de esta sociedad. Acá a continuación estaremos brindando el tema correspondiente a el marco legal, recordándose que todo este tipo de tramitologías mercantiles existen regulaciones donde le indican tanto los requisitos, obligaciones, derechos, etcétera, y en este caso legal vemos que todo está regulado o regido dentro del Código de Comercio de El Salvador en los artículos del 73 al 79. También podemos ver que la clasificación se define como sociedades de personas en uno de los requisitos principales donde dice que se requiere escritura pública e inscripción en el registro de comercio. Aquí hacemos, podríamos decir como resumen en este caso, lo que podemos indicar que para existir legalmente se necesita de esta escritura pública e inscripción en el registro de comercio, ya que esto le va a facilitar y garantizar que pueda tener presencia a nivel jurídico y legal para poder tanto exigir sus derechos, así como también hacer énfasis de sus deberes y o obligaciones. Ahora con el tema de la razón social, acá es donde viene el punto importante. ¿Cómo se desarrollan estas razones sociales? Como veíamos al principio en el concepto, se mencionaba de la unión de dos o más personas para poder tener lo que sería una sociedad, indiferentemente acá de el tipo de sociedad. Entonces acá cuando decimos que esta puede estar formada con el nombre de uno o más socios, a veces puede suceder, ejemplo, que una familia crea una sociedad y en algún momento colocan el apellido principal de la familia y asociados y compañía para permitir que terceros, por ejemplo, amigos de la familia o muy cercanos, pero tal vez no directamente del linaje de la familia, puedan ser parte de esta sociedad o luego trasladar como herencia esas aportaciones de la sociedad. Ahora bien, en ocasiones también puede ser que una sociedad sea eh, creada bajo el contexto de una familia y pueda ser definido que solamente dentro de la familia puedan ser participantes de esa sociedad. Eso va a depender de las regulaciones o estatutos de la sociedad. Pero en este caso, un ejemplo, tenemos acá Latín y Asociado, haciendo referencia al nombre de los accionistas mayoritarios, por ejemplo, y otros que se han sumado para poder formar parte de esta sociedad. ¿Qué podemos resumir en este caso? Eh, Podríamos indicar que más socios con este nombre están aparte de los que lleven el apellido latín. Entonces, esto da como una forma de interpretar que en esta sociedad existe un apartado o un grupo de familiares y otro grupo de terceras personas que podrían ser amigos, amigos de la familia, conocidos, que han decidido sumarse a esta sociedad.
Entonces, esto brinda la garantía de que internamente sus estatutos permiten la integración de terceras personas, donde los dueños de sus acciones luego pueden heredarlas a terceras personas, venderlas, va a depender de lo que está estipulado dentro de sus lineamientos internos. Las responsabilidades de los socios. Siguiendo con el tema que mencionábamos anteriormente, que era quiénes forman parte de esa sociedad, ahora venimos a la parte de las responsabilidades. Acá se detallan tres temas muy importantes, donde dice ilimitada y solidaria frente a terceros, no proceder limitarse por cláusulas internas. Terceros que figuren en la razón social también responden. Era donde mencionábamos con respecto a estas responsabilidades. Un ejemplo muy claro puede ser si esta sociedad tiene una deuda, ejemplo, $10,000 sobre una inversión X, todos los socios están obligados a responder a pagar esta deuda o inclusive alguno de ellos en caso por obvios motivos el resto de los socios no estén disponibles. Ejemplo, un tema de, se me viene a la mente que esté incapacitado por un tema de una enfermedad, etcétera. Entonces, el resto de socios tendrá que tomar cartas en el asunto y poder responder ante esas obligaciones. Con respecto a la constitución legal, así como lo hemos venido viendo en cada una de las etapas, tanto la definición de la sociedad, quienes la integran, acá viene el detalle al respecto de los requisitos mínimos para la constitución legal. Acá nos indica que tiene que tener como mínimo dos socios, una escritura pública ante un notario y la inscripción en el registro de comercio. ¿Qué es lo que nos indica en esta lámina prácticamente? Que la escritura incluye las aportaciones y administración y reparto de las utilidades, donde se puede indicar, ejemplo, cuánto es el aporte de cada uno de los socios y registrar en la sociedad. Esto da como la garantía de brindar cuál fue el hecho de partida o en caso de existir una identificación. Ejemplo, que tal vez queramos ver un porcentaje cuando veíamos el ejemplo de familia más terceros, donde podría ser ejemplificado cuál es el porcentaje de aportaciones de la familia y cuál es el grupo de terceras personas para poderles identificar fácilmente. Ahora vamos a la parte de la administración. Si en esta parte lo que se trata de validar es, por ejemplo, a nivel jerárquico, cómo está estipulado el desarrollo de esta sociedad. Acá podemos desglosar tres ítems donde indica a cargo de uno o varios administradores, que sería cómo se estará desarrollando la administración de esta sociedad, desde dónde van a iniciar o brindarse aquellas iniciativas para que el resto de estructura pueda ver esas ideas, aportar o mejorar aquellos procesos. Pueden ser socios o personas externas, recordando que el pertenecer a una sociedad no le exhibe de poder, ejemplo, los mismos socios puedan decidir, tal vez ellos no son expertos en una materia que tal vez necesiten hacer como una expansión de su negocio, puedan llamar a terceras personas y estas personas proveer esas ideas de posicionamiento o mejoramiento de esta sociedad. Entonces acá podrían venir esos planteamientos y por ello lo que mencionaba respecto de la toma de decisión de aportar nuevos conceptos o mejorar las ideas que puedan estarse desarrollando. Por ello en la estructura se maneja todos los integrantes de la sociedad y acá es donde se ve el tema de las decisiones, donde usualmente se debe de ver por el tema de mayoría, ya que lo que se busca es tener un objetivo común donde se mejoren las prestaciones hacia la sociedad. Un ejemplo, si por algún motivo no se acuerda una decisión acá sobre la administración, en caso que se necesite una administración externa, prácticamente todos los socios pueden desarrollar ese rol donde cada uno tiene voz y voto y puedan generarse esas aportaciones, ya que en una sociedad, un ejemplo familiar, todos deciden qué comprar, qué vender, ya que podría existir un planteamiento donde tal vez desean expandir su sociedad y tal vez no sea el momento idóneo y otros puedan aportar aquellos detalles correspondientes para que las ideas y o decisiones sean tomadas de la mejor manera. Al respecto de las dificultades o perdón, las facultades del administrador, como ya lo mencionamos, en este caso ellos pueden tener lo que son los bienes para gestionar las autorizaciones. Estos no pueden delegar el cargo
salvo que exista algún tema jurídico interno, ejemplo, se me da a la mente un tema de enfermedad, donde la persona esté imposibilitada a poder ejercer sus responsabilidades, posiblemente deban ejercer algún procedimiento donde se le delegue a una persona temporal para poder desarrollar estas actividades de la administración como tal. Como parte de las responsabilidades, así como los socios tienen su responsabilidad, el administrador también tiene su responsabilidad donde él debe de presentar los estados financieros anuales, ya que esto va a permitir poder mostrar cómo se encuentra la sociedad en ese momento. Recordando que así como tiene responsabilidades, hay limitantes. Un ejemplo, el administrador no puede vender el local sin tener el consentimiento de todos los socios. Entonces, prácticamente el administrador brinda como ese apoyo estratégico dentro de la sociedad para poder garantizar el funcionamiento, poder incrementar las utilidades o posicionamiento en caso cual sea la estrategia de la organización, pero no puede tomar esas decisiones que puedan afectar a toda la sociedad. Entonces ahí es donde se requiere el apoyo del resto de socios. Y justamente con el tema de los socios, acá es donde venimos al tema de la Junta General de Socios. Acá la idea principal en toda sociedad es que puedan existir aquellos planteamientos, procedimientos donde se establezcan aquellas tomas de decisiones, convocaciones donde se deseen mostrar aquellos nuevos procesos que se deseen llegar en la sociedad. Un ejemplo de ello sería convocar por los administradores o socios las reuniones donde se den a conocer todos los planteamientos o ideas que se deseen implementar en la sociedad, aquellas resoluciones que necesiten la aprobación de mayoría. El ejemplo anterior que mencionaba, donde tal vez necesiten vender algún tipo de activo, locales que tal vez ya no utilicen, etcétera, donde se eleve a discusión una necesidad. Un ejemplo, tal vez una empresa tiene tres locales, uno no lo ha estado utilizando por más de un año o tal vez un tiempo menor, y deseen generar utilidades. Podrían vender ese local, manejar ese dinero como un bolsón para generar alguna utilidad en el futuro, expandir el negocio, tener como un colchón de soporte ante golpes de los cambios económicos. Vemos ahora la situación económica en muchos lugares donde se están afectando muchos servicios o el incremento de costos de otros servicios como tal. Entonces, todas estas ideas se llevan a la Junta General de Socios, donde ahí se discuten el planteamiento de esas necesidades y se aborda la toma de decisión, recordando que aquí todos votan, todos cuentan y es donde se llevan a todos los consensos directamente. Con respecto a las aportaciones y utilidades, en unas láminas anteriores se explicaba acerca de las responsabilidades, las garantías que se brindan a través de los socios. Entonces, acá es donde se valida, ejemplo, las aportaciones de cada socio, bien pueden ser en dinero o en bienes o también en función de trabajo. Lo que mencionábamos, a veces hay sociedades donde se juntan patrimonios. Alguien puede tener aporte económico, alguien podría tener estructuras, edificios, lotes, etcétera. Entonces, cada quien aporta aquellos términos de valor donde podrían aprovecharse dentro de una sociedad para poder generar mayores lucros y desarrollar todo el trabajo o plan de trabajo que estén determinados. Acá se hace mención sobre respecto a los socios industriales no soportan pérdida. Entonces acá hay un tema, ¿cómo explicarlo en esa parte? Que es con respecto a ellos aportan lo que sería la mano de obra, un ejemplo, un especialista, etcétera. Entonces ellos podrían aportar ese tema de parte y el reparto de utilidades según la aportación. Y ahí es donde viene el punto importante. En la primera mencionamos de que los socios podrían aportar de manera económica, bienes o trabajo. Entonces, dependiendo de ese nivel de aportación o el tipo de aportación, así van a ser distribuidas las ganancias según el tipo de aportación. No es lo mismo quien aporte el 50% del capital de toda la sociedad a alguien que aportó, ejemplo, a tema logístico, una flotilla de vehículos para distribuir los productos y ahí se van a ir verificando según sus aportaciones a cuánto debe de corresponder la utilidad cuando se distribuyen las utilidades. Reserva legal. En este apartado es donde tratamos de
verificar el tema de la obligatoriedad y que debe mantenerse actualizada para proteger a la sociedad ante pérdidas futuras. ¿Qué es lo que veíamos anteriormente? Medio mencioné un ejemplo donde a veces se podrían vender bienes con el visto bueno de la Junta de Socios para tener un fondo capital. Un ejemplo, aquí se menciona cerca del 5% de las utilidades netas anuales, que eso sería como un colchón para atender cualquier tipo de situación que pueda preverse. Limitar un sexteavo del capital social o mitad disponible y mitad según finalidad. ¿Qué es lo que podemos ejemplificar acá? Este prácticamente es como un punto estratégico donde su función principal es servir para proteger la sociedad ante pérdidas. Por ejemplo, si una utilidad de un X proceso de venta o un proceso X se obtiene una utilidad de $50,000, una estrategia correcta sería, si esa fue la utilidad, tener una reserva del 50% de eso y podríamos tener ya lo que sería $25,000 como un fondo para atender estas situaciones de pérdida que normalmente no son programadas, sino que ocurren y antes de sorprendernos ya estar preparados ante esas clases de situaciones. Por último, acá, casi por último, perdón, casi observamos acá el tema de la comparativa con otras sociedades. Acá es donde vemos al respecto de hacer una comparativa sobre los requisitos. Tipo de sociedad, cuando es una sociedad colectiva, podemos ver que las responsabilidades son ilimitadas, capital mínimo no es requerido y la administración será, perdón, de todos los socios. En cambio, lo que sería una sociedad de responsabilidad limitada, podríamos decir que esta, como bien lo indica, la responsabilidad es limitada. Existe un aporte de capital mínimo, que son $2,000, y la administración cae lo que sería en un gerente o en una junta de socios directamente. Luego, el tipo de sociedad anónima, que también tiene un tipo de responsabilidad limitada posee un capital mínimo de aporte, que serían $2,000, y su administración recae en una junta directiva. A grosso modo, acá prácticamente lo que podemos dar como explicación es que la colectiva es de las más personalistas, las otras limitan riesgo, por lo que el tipo de sociedad a crearse va a depender del objetivo fin. Por ejemplo, si queremos proteger el patrimonio personal o no, o va a depender de justamente ese tema, o bien de cómo se desea tener la administración o cuáles serían los aportes de los socios. Por ejemplo, si no es requerido el aporte de los socios, sino brindar algún tipo de insumo como se va desarrollando la plataforma, podría ser lo que se indica siguientemente. Y por último, como conclusión, disculpas, tuve un problemita con la cámara. Ok, voy a continuar sin la cámara, mi disculpa. Como conclusión, la sociedad basada en confianza y responsabilidades sería como uno de los puntos muy principales. Requiere de compromiso personal de los socios, ideal para emprendimientos colaborativos. Como conclusión, podemos decir que el ideal para los negocios pequeños y familiares es generar este tipo de sociedades, ya que eso nos puede garantizar, por su simplicidad y transparencia, poder conocer las implicaciones legales de poder tener esta sociedad y poder así tanto tener acceso a otros derechos y poder tener también la mayor aportación de capital para que el negocio fuera más próspero, a diferencia de si fuéramos únicamente en solitario desarrollar esa temática. Por el momento me quedo hasta acá. Agradezco el espacio de su parte y las disculpas por el inconveniente al final con mi dispositivo de cámara. Muy amables.